76 en nuestras Biblias. Ya están allí ubicados en el Salmo 76. Vamos a tomar lectura del Salmo 76. Y como les decía hace 8 días, quiero tomar este tiempo en esta exposición para hacerlo en forma de enseñanza, de tal manera que por grupos podamos participar de la manera como está desarrollado el Salmo. Yo les doy algunas pautas, algunas pistas, y ustedes en grupo de a dos familias van a desarrollar entonces un taller que yo les voy a dar entonces por familias para llevar a cabo eh, las ideas principales y sacar el tema del Salmo. Salmo 76. Dice así, versículo 1. Al músico principal sobre Nehinot, Salmo de Asaf, cántico. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Versículo 3. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Caza. Versículo 5. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por traernos a este lugar y todos reunidos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia. Venimos delante de ti a ofrecer nuestras ofrendas basadas en el sacrificio de tu Hijo. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras oraciones y también, oh Dios, queremos recibir de parte tuya el alimento a través de tu palabra. Rogamos, Señor, por tu dirección, la del Espíritu Santo, que me dé sabiduría en exponer este salmo a mis hermanos y también a mis hermanos esa disposición, oh Dios, para aprender a mirar al interior de los salmos, cómo tú guiaste a los diferentes autores y de qué forma aún, de acuerdo a su propia cultura, también quisiste que dejaran plasmadas allí su propia cultura con sus propias palabras, que también son útiles para nosotros. Te agradecemos, oh Dios, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar hoy a la luz del Salmo 76 otra forma como los escritores de salmos, de la poesía hebrea, escriben los salmos o los proverbios. La otra forma, hace 8 días les estaba explicando el quiasmo, que es como los primeros versículos desarrollan una idea, pero después a la mitad y hacia el final del Salmo están ampliándose en esas ideas o respondiéndose preguntas que quedaron en el aire en los primeros versículos. Hoy vamos a explorar
otra forma como los escritores de la poesía hebrea desarrollan temas, y es el paralelismo, el paralelismo. Hay paralelismo sinónimo y paralelismo antitético. El paralelismo sinónimo es cuando hay ideas que coinciden unas con otras. Vamos a hacer el ejercicio sencillo que está allí en el Salmo 76. En el versículo 1 dice, Dios es conocido ¿en dónde? En Judá. En Israel es grande su nombre. En el versículo 1 hay una idea paralela. Se las explico. Judá e Israel son paralelos. Dios también está implícito en la segunda parte de la oración del Salmo del versículo 1. Pero nos está diciendo algo más acerca de Dios. En la primera línea nos dice que Dios es conocido. Y en la segunda línea, ¿qué nos está diciendo? Que Dios es grande. Eso es el paralelismo en la Biblia, lo podemos encontrar en Job, en Salmos, en Proverbios. Dios, ¿cierto? Dos características acerca de Dios, conocido y grande su nombre. Y la otra idea paralela, Judá, Israel. Entonces lo que está diciendo las dos líneas es básicamente lo mismo, pero está recurriendo a varias formas de palabras y expresiones para ampliar y enriquecer la idea. El contexto del Salmo, voy a hablar acerca del contexto del Salmo, es un contexto de guerra, de guerra. Y ya lo habíamos notado de alguna forma cuando estuvimos exponiendo el Salmo 75. El Salmo 75 dijimos que la conclusión del Salmo 75 era el versículo 10. Quebraré, miremos allí en nuestras Biblias, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Esa es la conclusión del Salmo 75. A la luz del Nuevo Testamento podríamos resumirlo con las palabras de Jesús. El que se humilla, ¿qué va a pasar? Será exaltado, y el que se exalta será humillado. Lucas 14:11. Dijimos también allí que es Dios el que va a hacer esta tarea porque Él es el juez, Él es el soberano. El Salmo 76 nos va a seguir hablando de esta idea. Nos va a mostrar que Dios va a traer juicio. ¿Cuál es la diferencia con respecto al Salmo 75? En el Salmo 75, Dios va a traer juicio sobre todos los habitantes de la tierra. Pero en el Salmo 76 se va a dirigir a un grupo específico de esos habitantes de la tierra, que son ¿lo alcanzaron a percibir de pronto en la primera lectura? En el versículo 12 está la idea. ¿Sobre quiénes en particular? Reyes de la tierra, los príncipes de la tierra, los que están con autoridad, los que tienen una influencia sobre otros hombres, a ellos se está dirigiendo específicamente el Salmo 76. Entonces, como es un contexto de guerra, ¿sí? Hay algunas tareas que les voy a explicar acá. El Salmo 76. Acá la primera columna, les voy a pasar ahorita la hojita, está cada uno de los versículos, versículos 1 hasta el versículo 12. Hablamos de un reino. ¿Cuál es el reino? Entonces, hacemos la tarea con el versículo 1. El versículo 1 nos dice que es Judá. También está descrito ese versículo 1 con otra expresión, con otra palabra. ¿Cuál es? Israel. ¿Quién es el rey? Dios. Dios. ¿Nos dice algo el versículo 1 acerca del trono de Dios? No nos dice el versículo 1. Estamos en el versículo 1, ¿cierto? ¿Nos dice algo de los atributos de Dios? Conocido. Conocido.
Vamos a mirar otra parte donde nos habla acerca de los conquistados, ¿cierto? Es un rey, es una batalla entre reyes, se supone que los reyes combaten entre sí para ganar, para conquistar reinos y para conquistar súbditos para sí mismos. Esa es la idea de un rey, ¿cierto? Entonces, en el versículo 1, ¿vemos los conquistados? No, ¿cierto que no? No digamos nada más de lo que nos dice el versículo. Simplemente un reino, Judá, Israel, Dios, rey, conocido. Pero vamos a mirar más adelante, y esta es la tarea que van a desarrollar. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Cómo son llamados en el Salmo los enemigos de este rey? ¿Qué obras va a hacer este rey sobre sus enemigos? Y vamos a mirar otras cosas, complementos 1, complemento 2. No están aquí, yo se las voy a ir dando en la medida que les pida su participación. Pero por ahora lo que ustedes van a completar en grupos es reino que representa. Bueno, ya sabemos, el rey quién es. ¿Nos dice algo de su trono? Mírenlo ahí. ¿Qué nos dice de sus atributos? ¿Qué nos dice acerca de los conquistados por él? ¿Qué nos dice o cómo llama a sus enemigos? ¿Qué obras va a hacer sobre sus enemigos? Y después miramos los complementos. Les ayudo entonces con el versículo 2 también, que se lo podemos desarrollar aquí entre todos. ¿Cuál es el versículo 2? Dice, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Dónde está entonces su trono? O más bien, dentro del reino también, cada reino tiene una capital. También vamos a incluir dentro del reino la capital de este reino. ¿Cuál es la capital de este reino según el versículo 2? Salem. Nos menciona acerca del rey, el versículo 2, pero vamos por partes, ¿cierto? Desarrollémosla. En Salem está su tabernáculo. Su nos está indicando a quién, a Dios. ¿Sí? Ah, creo que faltó aquí desarrollar otro atributo, ¿cierto? ¿Cuál era? Grande, grande. Conocido, grande. En Salem, ahora en la segunda parte del versículo 2, ¿qué otra indicación paralela nos da? Sión, Sión, ¿cierto? Entonces el reino en términos generales, Judá, Israel. La capital desde donde este rey gobierna es Salem, Sión. Ya después les voy a explicar estos detalles, ¿cierto? ¿Nos dice algo más? El versículo 2. Y su habitación. ¿Y en Salem está qué? Su tabernáculo, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que tabernáculo corresponde a qué? Al trono, ¿de acuerdo? Pero también hay otra frase paralela a tabernáculo. ¿Cuál es? Habitación. ¿Sí? Entonces ya completamos. Un reino, Judá, Israel, con una capital, Salem, Sión. Un trono, el tabernáculo y la habitación. ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cuál será la habitación y el tabernáculo de Dios que está en Salem, en Sión? ¿Cuál podrá ser? El templo, ¿cierto? No lo dice el Salmo, pero estos ya son asuntos de interpretación. Sabemos que es su templo al que se refiere, que está dentro de Salem, Sión como expresiones de Jerusalén, dentro del reino Judá e Israel. Entonces, conformen los grupos y les voy pasando entonces a cada grupo el taller para que lo desarrollen, lo llenen. Les doy solo 10 minutos, hermanos, hasta las 11:30 por esta fila.
Dos familias. Acá hay tres familias. Busquen otra familia para participar ustedes. Tengo una. Dos familias. Dos familias. Familias. Orlando. Bien, ¿cómo le ha ido? Hermana, buenos días. Dos familias. Muy bien. Paola y Andrés pueden hacerse con Elmer y refuercen este grupo, por favor. Todos tienen, por grupo tienen ya todos la hojita, ¿cierto? ¿Algún grupo le hace falta? ¿Ustedes les hace falta? Faltan dos, ¿y ustedes también? ¿Tres? Uy, hicieron falta. ¿Ahí sobra una? Por grupo, por grupo. Una por grupo. Ahí tienen una. Aquí hace falta. Allá el grupo donde está Diego y Edwin tienen la hojita. ¿Sí? Ah, bueno. Aquí también. ¿Ya tienen acá? Listo, hermano. Ya tienen acá. Listo, mamita, ya puedes estar ahí con ellos. Con ellos. Representa es conquistados. Hermanos, en su hojita dice un título representa, pero la idea es cuáles son los conquistados por este rey. Es la idea de representa ahí en la hojita. ¿Alguna pregunta? ¿Van bien? Exactamente. Coloca entonces allí dentro de trono, ¿cierto? O sea, debajo de tabernáculo habitación dice allí, porque es una referencia al trono. Entonces, no, no. No quiere decir que todos los espacios deben ser llenos, ¿no? Solamente si notan la idea dentro del versículo, la van colocando. Versículo 3. Versículo 3, ¿cómo comienza? Allí, tabernáculo, habitación. ¿Sí? Allí. ¿Cómo van acá? ¿Alguna pregunta? Señora, representa a quienes ha conquistado este rey. No quiere decir que está mencionado en cada uno de los versículos. Hay que ir tratando de mirar dónde está mencionado y quiénes son. Pero bien, sí,
¿Bien? ¿Sí? No, porque allí, versículo 3 está hablando del tabernáculo y la habitación. O allí también, bueno, más puede ser al trono mismo, desde allí, desde su trono mismo, allí, con manos. Pero allí a donde se refiere tabernáculo, habitación. Entonces, debajo del trono, versículo 3 allí, allí, doble L, exactamente. ¿Qué más dice? Versículo 3 hay solamente una mención, una mención allí refiriendo a la habitación y al tabernáculo y quebró. ¿A qué se habla? No, como obras contra sus enemigos. ¿Quebró a quiénes? A sus enemigos. ¿Cómo van? Versículo 3. Versículo 3 realmente hay dos cosas. Está el allí como una referencia a qué. Ponga el trono, digamos que desde el trono salió el portavoz de este rey y está mencionando algo que hizo contra sus enemigos. ¿Qué hizo contra sus enemigos? Quebró, exactamente. Entonces allí, esa parte que escribió ahí va en la última columna. Obras contra sus enemigos, ¿cuáles? Quebrar. ¿Sí? ¿Cómo van? Versículo, ¿cuál versículo van? Versículo 3 quebró, muy bien. Faltó ubicar el allí del versículo 3. Puede ser, aunque está más relacionado como su habitación o su tabernáculo, desde allí. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Y esto bien? ¿Alguna pregunta? Bien, listo. Perfecto. ¿Cómo van por acá? Que van acá exactamente, porque son las obras en contra de los enemigos. ¿Qué va a hacer Dios desde su trono, que está en Judá? Va a quebrar. Este quebró va es acá. Bueno, son detalles que yo los explico dentro de los complementos. No van dentro de esta estructura. Pero sí dice, glorioso y poderoso son atributos. Y los montes de casa ya son complementos, comparativos. No. No, el trono hace referencia a tabernáculo y habitación. Tabernáculo, habitación, trono. Únicamente hacer solo observaciones y no estoy con el grupo. Entonces, no tengo más. ¿Cómo van acá? En el 4
Versículo 4. ¿Cómo dice el versículo? Entonces que glorioso, poderoso, ¿cierto? Muy bien. Más que los montes de casa vienen a ser complementos. Entonces no se preocupen por ahora por esa expresión, no. No, es un complemento comparativo. Yo después les explico qué se refiere. Allí hay que ubicarla, dentro del trono, allí. El reino es como se llama este reino. Recuerden que estamos hablando de que cada nación antigua en sí representa un reino. Israel, Judá, reino. El análisis comienza ubicando el pasaje dentro del contexto de guerra. ¿Sí? Entonces la expresión reino está el hecho final es rey, dice que va a humillar a los reyes de la tierra, ¿cierto? Sí, sí, solo que de pronto de manera rápida lo ubicamos, ¿cierto? Porque así lo vi desarrollando, por eso les presenté de una vez la estructura. Pues lo podemos ubicar en su trono, su habitación y tabernáculo, también en su reino desde donde él está gobernando, Salencia, ¿sí? Cualquiera de las dos es válido, sí. Señor, es que solamente hay una mención, hay dos menciones en los versículos y todavía no han llegado a ese versículo. Monte de casa son complementos, no los tomen acá. Desarrollen las ideas que salen naturalmente del versículo. Sí, sí. Y mire que ahí dice Dios de qué. Esto es otra expresión para que Jacob. No. Reino, Judá, Israel, Jacob se refieren al mismo. Pero Jacob es el mismo Israel, es el mismo Judá, es el mismo reino, sino que tiene varios nombres este reino. ¿Sí? ¿Cómo van por acá? ¿Sí? Ya versículos 8 y 9 es un solo tema, versículos 8 y 9. Aquí estos que durmieron, ¿quiénes son? Los enemigos, entonces van más bien en las obras que hace contra ellos. Sí, aquí no van los conquistados. Los conquistados es a quienes está representando este rey. No está representando a los enemigos, a su reino, pero entonces ahí hay una mención de aquellos que está representando en la batalla, pero que no han llegado a ese versículo. Si un reino tiene unos conquistados, ¿cierto? No pueden ser sus propios, sí son sus enemigos cuando los hace de suyos, pero en este momento sí los va a mencionar por nombre quiénes son los que ha conquistado. Miren bien en los versículos 8 al 9. ¿Cómo van acá? ¿En qué parte? Despojado, reprensión. Esta reprensión, ¿a quién es atribuida? ¿Dónde está? ¿Qué versículo? Versículo 6.
reprende a los enemigos, pero ¿quién lo hace? Dios. Entonces es más un atributo, porque es Dios el que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Reprender, pero es Él, es un atributo de Él. Tranquilos. Díganme, hermano. Si está ligada a Dios, es un atributo de Dios. La ira. ¿La ira de quién? De Dios. Entonces, ¿de quién es ese atributo? Pero sí contra sus enemigos, pero es un atributo de Él, es natural de Él. Es un atributo también de Él. Sí. ¿Y cómo van acá? ¿Ya terminaron? Los varones fuertes, sí, así son llamados los enemigos. Entorpecidos pasa acá porque son obras que va a hacer Él, este rey, contra los enemigos. Este Dios de Israel o Dios de Jacob va aquí, Jacob va aquí, porque es el reino que representa. Aquí representa es en el versículo 8 al 9. Les faltó rescatar a quienes está representando a Dios. No, aquí esta es la palabra clave, salvación, pero es más atributo. Pero ¿quién va a salvar? Ahí dice el Salmo, ¿quién va a salvar? Los mansos son los que están representando este rey. No, por eso digo, ¿a quién representa este rey? A los mansos. Va a pelear contra los enemigos y va a hacerles estas obras. Muy bien, hermanos. Vamos a desarrollar entonces, a continuar acá. Versículo 4, listo, ya dejemos hasta ahí en donde hayamos completado. Vamos a ver cómo nos fue. Versículo, versículo 4. Perdón, el 3. Allí, en su tabernáculo, en su habitación, desde Salem, desde Sión también, que es la capital de su reino, allí puede ser ubicado, creo que aquí o acá, ¿cierto? Allí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Quebró en donde lo ubicaron. Obras sobre los enemigos. Quebró, lo otro es un complemento. ¿Cuál es el complemento del versículo? El escudo, la espada y las armas de guerras. Complemento, escudo, saetas, armas de guerra, ¿cierto? El versículo 4 es el que mayormente nos está dando la indicación de que es un conflicto de guerra, ¿cierto? Es una guerra, ¿sí? Entonces, eso es la idea del versículo 4, del versículo 3, perdón. Versículo 4. ¿De quién nos habla el versículo 4? De Dios. Versículo 4. Dios, ¿qué más nos dice el versículo 4? Glorioso y poderoso, ¿dónde va? En atributos. Dios, glorioso, poderoso. ¿Qué más nos dice el versículo 4 acerca de Dios?
más que los montes de casa, ¿cierto? Es un complemento aquí. Complemento más que los montes. Esta otra expresión, montes de casa, es otra indicación de que es un campo de guerra. ¿Por qué? Cuando los reyes van a pelear unos contra otros, una de las cosas que llevan es provisiones. Pero si el combate se alarga o es muy largo el recorrido a donde van a enfrentar a su enemigo, cualquier provisión que encuentren por el camino es útil para reforzar a los soldados, cobrar ánimo. El ejemplo más sencillo es Saúl y su ejército. Saúl y su ejército se propuso, por el obstinado Saúl, matar a David. Dijo, nadie me va a comer nada hasta que ese hombre esté muerto. Llegaron a un campo y un lugar donde podían tomar provisiones. ¿Y qué pasó? Como están bajo maldición de Saúl, no pudieron tomar provisiones. El único que pudo alimentarse, ¿quién fue? Jonatán, su hijo, se alimentó y recobró ánimo y fuerzas para continuar, ¿cierto? Entonces, es la idea de que este Dios es más glorioso y poderoso que todo ejército que llegó a un monte de casa donde hay provisión para recobrar fuerzas y ánimo para continuar la batalla. ¿De acuerdo? Esa es la idea allí. Versículo 5. Versículo 5, ¿qué nos dice el versículo 5? ¿Dónde ubicaron a esos fuertes de corazón? Enemigos. No obra sobre sus enemigos, es enemigos. ¿Cómo son llamados los enemigos? Fuertes de corazón. Ese es el título que les da el Salmo a los enemigos de este rey. Muy bien. ¿Qué más nos dice sobre estos fuertes de corazón? ¿Dónde ubicamos despojados? En las obras sobre sus enemigos. Estos fuertes de corazón fueron despojados. Fueron despojados. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo otro es complemento. ¿De qué forma los despojó? Pues los cogió dormidos. ¿Sí? Muchos combates, por ejemplo, el combate que libró Gedeón contra los madianitas, ¿sí recuerdan? Les cayó de noche, los cogió de sorpresa, todos se levantaron asustados. ¿Qué hicieron? Entre ellos mismos en medio de la confusión se mataron unos a otros. ¿Sí? Dios coge dormidos a sus enemigos. Este rey glorioso y poderoso a los fuertes de corazón los despoja. ¿Cómo? Cuando los coge dormidos, ¿cierto? Por más fuertes de corazón, Dios es más glorioso y más sabio, ¿cierto? No alcanzaron ni siquiera a hacer uso de sus manos. Esos son complementos sobre el versículo 5. Versículo 6. ¿Qué vemos en el versículo 6? Vamos aquí. Se vuelve a mencionar. Hay una mención sobre un reino. Algunos tuvieron dificultades en ubicar, pero evidentemente aquí es Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob es otro nombre para Israel, es otro nombre para hablar acerca del reino a cual representa este rey. Jacob, ¿cierto? Dios de Jacob, versículo 6, ¿cierto? ¿Algún atributo acerca de Dios aquí? Entorpeció, bueno, pero ¿qué, vieron algún atributo de Dios? Poder, dice poderoso ahí. ¿Cuál es la palabra que se usa? Reprende. Dios reprende. Amenaza podría ser la otra palabra. ¿Y de qué forma se manifiesta que Él reprende? Entorpeciendo. ¿Dónde va entonces entorpecer? Obra sobre sus enemigos. Entorpece. Entorpece. ¿Cierto? ¿A quién entorpece?
a los carros y a los caballos. ¿Sí notan? Entonces aquí vamos a mirar los complementos. Los complementos ya nos había hablado de espadas, de saetas, de armas de guerra. Dentro de esas armas de guerra están los carros y los caballos, a quienes entorpece. El ejemplo de entorpecer los caballos y los carros es cuando Israel está saliendo de Egipto. ¿Recuerdan la escena? Los egipcios van en sus carros, cruzando también el mar, pero en un momento se dan cuenta de que sus carros mismos o tiemblan o las ruedas de sus carros tambalean. Dios está peleando por ellos, es la reacción de los egipcios. Cuando deciden volver hacia atrás, ya es demasiado tarde porque las aguas del mar cayeron sobre el ejército de Faraón. Faraón entorpeció Dios. Y ahí vamos viendo ejemplos en las escrituras de el poderío de este rey. ¿Sí ven? Muy bien. El versículo 7, ¿de quién nos habla el versículo 7? De Dios, muy bien. Sigue mencionando el rey. Dios. ¿Qué atributo vemos allí? Temible, pero este temible se desprende de un atributo de Dios, la ira. Ira. Obviamente, por causa de este atributo de Dios, su ira, Dios es temible. Dios es temible a causa de la ira. ¿Bien? ¿Cómo entendieron la expresión ¿quién podrá estar en pie? ¿Hacia dónde colocaron esta expresión? Enemigos, ¿cierto? Hacia los fuertes de corazón ahora se les está diciendo ¿quién puede estar en pie? ¿Acaso los fuertes de corazón pueden estar en pie delante de este Dios de ira que es temible? No, ¿cierto? Ahí vamos recibiendo enseñanza de parte del Salmo, ¿de acuerdo? Versículos 8 y 9 es una unidad ahí de pensamiento. ¿De quién nos habla el versículo 8 y 9? Se menciona acerca de Dios el Rey, ¿cierto? ¿Qué atributo vemos allí? Juicio. Muy bien, este Dios juzga. El trono, muy bien, excelente. ¿El trono dónde está? En los cielos. Hay una referencia a un trono terrenal, ¿cierto? Templo, tabernáculo, habitación aquí, en este reino de Israel, pero su reino o su trono celestial, ¿dónde está? En los cielos, en los cielos. Muy bien. ¿Qué más vemos en el versículos 8 al 9? La tierra, versículos 8 y 9. Miremos este versículo. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Son complementos. La tierra. La tierra está en suspenso, está a la expectativa de qué obras va a hacer este Dios. ¿Qué más vemos de este Dios aquí? ¿Afligido? Salva. Entonces, ¿qué otro atributo le corresponde a este Dios? Salvador. Salvador. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿a quiénes va a salvar? Aquí era donde quería que ubicaran los conquistados. ¿Sí? Muchos se confundieron acá. ¿Quiénes son los conquistados por este rey? Los mansos. Esos mansos no es que son mansos. Esos mansos fueron conquistados por este rey. Es el salvador de los mansos. Él es el salvador de los mansos. ¿Sí? Versículo 10.
Pero mire que el mismo versículo nos está diciendo que no solamente su juicio va a ser con respecto a sus enemigos, sino también con respecto a aquellos que él va a salvar. Entonces, en ese sentido es toda la tierra, ¿cierto? Mansos y fuertes de corazón. Todos están a la expectativa, todos, no solamente los enemigos, sino también los mansos. ¿De acuerdo? Bien, la tierra está en suspenso. Versículo 9. Ya lo vimos. Versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Creo que es el más difícil aún de interpretar. Tú reprimirás el resto de las iras. Bueno, ¿de quién nos está hablando ahí naturalmente? De Dios. El rey aquí está en toda parte de este salmo. Ahora, ¿cómo colocamos aquí alabarlo? Aquí en alabarlo yo lo ubico como el fruto acerca de los atributos. Cuando Dios nos da a conocer sus atributos, nosotros disfrutamos de esos atributos. ¿Cuál es la respuesta natural que deben hacer todos los hombres? Alabarlo, 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 ¿cierto? Y ahí se menciona una obra sobre sus enemigos. ¿Cuál es? Reprimir, reprimir. ¿Sí la notaron ahí, hermanos, en el versículo 10? Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras, ¿cierto? Ahora podemos decir que esos enemigos de Dios, ¿cómo son? ¿Cómo son esos enemigos de Dios? Iracundos, son iracundos. Los enemigos de Dios son así, iracundos. Ahora, voy a hacer acá un paréntesis. Más adelante también esos mansos van a alabar también. O sea, el mismo Dios que tiene estas características, ahí es donde digo que hay la dificultad de entender cómo los hombres iracundos, fuertes de corazón, van a alabar. Pero voy a tratar de explicarlo de esta forma. Cuando se menciona en el versículo 7 la ira de Dios, ¿cierto? Es una palabra hebrea diferente a la ira que se está mencionando en el versículo 10. Me explico, escuchen todos. Versículo 7. Tú temible eres tú, Dios. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿La ira de quién? De Dios. Esta ira en el versículo 7 es la palabra que se puede también traducir como fosas nasales, enrojecimiento del rostro. ¿Sí? Bajo esta descripción lo que estamos viendo es una descripción de qué sucede en una persona que está con ira. ¿Por qué menciona las fosas nasales? ¿Alguno tiene idea de por qué habrá una relación entre ira y fosas nasales? Se soplan. Cuando estamos airados sabemos que nos agitamos y comenzamos, por eso nos dicen respire hondo, ¿cierto? Y cuente hasta 10. La ira de los hombres, versículo 10, es otra palabra. De allí provienen las siguientes traducciones, escuchen bien, escuchen. Provienen las palabras iracundo, furioso, indignación, rabia, cólera. Hay otras traducciones que, pensando en esta distinción, colocan ira, versículo 7, versículo 10, para referirse a la ira de los hombres, mencionan la palabra cólera. ¿Cuál es la idea? No es que sea técnicamente que en toda la Biblia esta palabra se aplique para la ira de Dios y que esta para la ira de los hombres. No.
El asunto acá es descriptivo. Primero, que describe la primera palabra una reacción física. La segunda palabra ya describe más un sentimiento de fuerte disgusto, pero que a su vez está acompañada de reacciones y hechos incontrolables. ¿Quiénes son los incontrolables aquí? Los iracundos, los coléricos. ¿Quiénes? Los enemigos, los fuertes de corazón, los hombres, ¿cierto? La ira de Dios es incontrolable cuando nadie la puede contener y se sale de control. No, así no es Dios. Pero sí vemos diferentes hechos a la luz de la Biblia de que Dios manifiesta su ira. Pero a la vez, cuando hay hombres temerosos que le ofrecen sacrificios, Dios detiene su ira. El ejemplo más sencillo, cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿qué está haciendo el pueblo? Está entregado a la idolatría y a hechos vergonzosos e inmorales, lascivos. ¿Sí? Se enciende la ira de Moisés, también se enciende la ira de Dios y comienza a castigar. Pero ¿qué hace Moisés para refrenar la ira del Señor? Ofrecer sacrificios, ofrecer sacrificios, apaciguan su ira, ¿cierto? Muy bien, esa es una observación ahí en paréntesis acerca de ira, que podríamos entenderla más, versículo 10, como la cólera de los hombres, o iracundos también. Bien, eh, versículo, ¿en cuál versículo estamos? En el 11, versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Bueno, ahí está mencionado Dios, ¿sí? ¿Cómo podemos ubicar el versículo 11? Cuando dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los mansos, muy bien. Dentro de los mansos, los conquistados, son los que prometen y pagan sus votos. ¿Por qué razón? Porque este Dios, que tiene su trono en los cielos, ha descendido para conquistar reinos de esta tierra. Y esos conquistados, ¿qué deben hacer todos los conquistados por un rey? Dar tributo, ¿cierto? Dar tributo. Así estaba Judá y así estaba Israel cuando estuvieron bajo el reino de Babilonia, bajo el reino de Persa, bajo los diferentes reinos que los sometieron, bajo el reino romano. ¿Qué los hacían ellos? Tributarios, tributarios, ¿sí? Así que todos los que han sido conquistados por este rey están llamados ¿a qué? Dar tributo. Juan Carlos. Sí. Eh, Sin embargo, el Dios temible está más relacionado con aquellos de quien podrá estar en pie delante del Dios temible, ¿cierto? Solamente los mansos, exactamente. Solamente aquellos que prometen y pagan sus ofrendas. Eso es un llamado para los mansos de la tierra, que hagan sus ofrendas al Dios temible, ¿cierto?
No solamente es un llamado, ¿cierto? Indirectamente es un llamado a todos los hombres que van a ser quebrantados, los orgullosos, los soberbios, pero es un llamado también para nosotros, sus conquistados. Nosotros fuimos conquistados también por Él, así como conquistó Dios a una nación indigna, pequeña, insignificante, llamada Israel. ¿Quiénes eran los israelitas para que Dios pusiera sus ojos sobre ellos? Era una nación pequeña, insignificante, ¿cierto? De igual manera, todos aquellos que estemos representados en los mansos, en el vosotros, ¿cierto? Mencionados en el versículo 11, vosotros con ofrendas dar tributo al Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios conocido y grande. ¿Cómo se ha hecho Dios conocido y grande? A través de todos los tiempos. Un ejemplo sencillo. Dios dijo de Faraón, a ti te he puesto para anunciar mi gloria. ¿Cómo anunció Dios su gloria? Venciendo a Faraón, pero también venció a quienes, a los dioses egipcios. La batalla era entre el Dios de Israel contra los dioses egipcios y Dios los venció, ¿cierto? Y de esa forma se hizo grande y se hizo conocido. El Dios de Israel es temible, decían las otras naciones. Esa es la nación del cual Dios derrotó a los egipcios, los ahogó en el mar. Y esa fama que corrió debilitó las piernas y debilitó los corazones de los pueblos por donde iba pasando Israel. La sola fama de quién? De este Dios temible. ¿Sí? Bien, versículo 12. Dios se menciona también allí temible, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Cortará. ¿Dónde va esto? Obra sobre sus enemigos. ¿Cortará a quiénes? Príncipes y reyes, los iracundos, todo aquel que no va a poder estar en pie delante de este Dios, todo aquel que se diga a sí mismo que es fuerte de corazón, no podrá estar en pie. Qué responsabilidad tan grande que recae sobre todo líder de naciones, de pueblos, porque aquí es un salmo dirigido a cabezas de reinos, ¿cierto? Ya dijimos, 75 a todos los hombres, soberbios, que andan con la frente en alto, ¿cierto? Enorgullecidos a sí mismos. Pero aquí es un mensaje dirigido a los príncipes y reyes, a los que se creen fuertes de corazón. Y yo creo que podríamos mencionar algunos líderes mundiales en la actualidad que son así, ¿no? Fuertes de corazón, que piensan que nadie está por encima de ellos. Y eso es, este mensaje del Salmo es para ellos en particular, ¿cierto? Para nosotros, ¿qué nos queda? Este Dios grande, conocido, glorioso, poderoso, este Dios que juzga, este Dios salvador, al Dios al que debemos darle tributo, es el Dios que nos ha salvado a nosotros, los mansos de la tierra. Michael. Sí, por eso están subyugados a los atributos de Dios. Es decir, hay cualidades, Señor, no le entiendo la pregunta.